A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los oyentes de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional. El programa de hoy, Dialogando con el Pueblo, vamos a tratar temas relacionados a las denominadas masacres de Sacaba y Sencata, porque habrá que recordar que hoy, como un día como hoy, 19 de noviembre, del año 2019, en cercanías de Sencata, barrio de la Ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, han perdido la vida 11 valientes personas que hicieron resistencia al régimen de Yanine Áñez, convirtiéndose de esta manera en uno de los hechos más sangrientos que ha iniciado con la pérdida, reiteramos, de vidas humanas. Y el 15 antes del mismo mes también se ha desarrollado en Sacaba, del departamento de Cochabamba, han perdido la vida otras 11 personas, denominándose así después como la masacre de Sacaba y Sencata, como ya lo hemos señalado. También vamos a hablar en esta oportunidad con nuestros invitados especiales los efectos negativos en la economía del país, provocados por un supuesto paro del Comité Cívico Cruceño, la quema de sedes de organizaciones sociales, saqueos a mobiliarios, hasta provocar la muerte de personas de humildes, en realidad, que pedían solamente el respeto, el derecho al trabajo, pedían el respeto a la vida. Y bueno, lamentablemente, los actores en esta ocasión del 2019, como fue Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, han provocado nuevamente estos hechos violentos, insisto una vez más, con la pérdida de personas humildes, en realidad, que pedían trabajar, que pedían el respeto al trabajo. Para este propósito, damos la bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo a nuestros panelistas. Juan José Bedregal, analista, economista, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Un saludo cordial a Dialogando con el Pueblo, a los panelistas y a toda la audiencia que nos sigue a través de las ondas radiales. Es un gusto estar aquí para compartir estos temas tan importantes. Muy gentil, muchas gracias. Ahora vamos a saludar al doctor Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor del Juicio contra los responsables del golpe de Estado del 2019. Bienvenido. Un saludo cordialísimo a este escenario democrático y a la audiencia de todo este sistema de radios. Muchas gracias, doctor. A don Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Bienvenido. ¿Cómo está? Un saludo cordial a todos los panelistas, a ustedes, y gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí predispuestos como organización social para poder compartir los diferentes criterios. Muchas gracias a mi compañera Blanquita Mamani Condori, quien en el idioma nativo del quechua nos hará un resumen de todas las exposiciones de nuestros invitados. Imaynaya Blanca. Imaynaya Rubén Chuquimia, Imaynaya Cayanquichi, Llaqtamasicunas, Kay La Paz, Bolivia, Suyun Chigmanta, Kay Huayra Simimanta, Red Patria Nueva y Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. Allindapuni Jamurink, doctor Aldo Michel, Kay Comité Chacay, Comité del Impulsor del Juicio contra el Golpe de Estado 2019, y don Mario Mita, Allindapuni Jamurink, y Kay presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinal de Bolivia, representante país presidente Cashian, Chaymanta Parlarizun, Kay también Juan José
José Bedregal, ¿no? Analista economista. Para decir un chay Rubén que hay Kimsawata Tayuarishan hay masacre de Sacaba, Sencata, Guajmanta que hay masacre Cutirimum, Santa Cruzpi, que hay Tucu y Mata para la edición Huillaikunas, Chayarizun, Tucu y Bolivia, suyo en Chichman. Entonces, Rubén, Callarizun que hay dialogando con el pueblo Niscaba. Así es, vamos a comenzar justo con lo que acabas de señalar. Han pasado 3 años de la denominada masacre de Sencata y Sacaba y los familiares de las víctimas hace poco han vuelto a exigir a las autoridades del Ministerio Público un juicio contra Áñez y su gabinete. ¿Qué nos puede señalar sobre este particular, querido doctor Michel? Ya en esta introducción, que es lo mismo, voy a pedir un criterio de nuestros invitados. Adelante. Estamos en un periodo galopante de impunidad, o sea, son 3 años de una incesante impunidad que se ha posesionado además coincidente con otras acciones que están llevando adelante los autores, responsables, operadores políticos, militares del golpe de 2019. Ese noviembre negro se caracterizó además porque los que gestaron y prepararon el golpe, a la cabeza de Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Doria Medina, Rómulo Calvo, el propio Carlos Mesa, detonaron una acción que cronológicamente desarrolló hechos terriblemente perversos, punibles frente al ordenamiento jurídico y constitucional. El primer objetivo, deponer a un gobierno constitucional que masivamente recibía el apoyo del pueblo. El segundo elemento, ya en esta operación macabra, posesionaron secuencialmente la masacre y la intervención armada con muertes en el Pedregal, en Los Rosales, el 11 de noviembre de 2019. Posteriormente, el 13-14, en la masacre de Guayllani, en Sacaba, Sencata, y finalmente la acción militar operativa perversa en Sencata. Pero además el corolario de esta acción fue una planificación absolutamente medida, clarísima, a la cabeza del comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, y de Yuri Calderón, comandante de la policía, que definió pues el actuar de otros militares, comandantes de otras unidades, en el caso de Guayllani, en el caso de Sencata. En el caso del Pedregal y de Rosales, en la zona sur, han actuado pues también los grupos paramilitares, definidos, armados, soliviantados, financiados por el señor Luis Revilla y el señor Waldo Albarracín. La universidad la convirtieron en un estado mayor de paramilitares que vinieron de Santa Cruz, del grupo paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Cochala de Cochabamba, y la alcaldía dislocó también, junto con otro grupo paramilitar encabezado por el hijo de Waldo Albarracín, Franco Albarracín, que se autodenomina CONADE, que también está conformado por ex represores del tiempo de Banzer, de García Mesa, etc. Este noviembre negro, ya conocemos los saldos, conocemos dramáticamente cómo se afectó esencialmente a hermanos, a compañeros que no eran dirigentes, no eran dignatarios de Estado, no eran diputados, no eran ministros, no. Eran ciudadanos, vecinos, que estaban movilizados, resistiendo, en defensa de ¿qué? De su voto, de la democracia, de la libertad. Y una vez más, en este periodo nefasto del 2019, se posicionó una acción racial, porque esencialmente estas incursiones, estas masacres con muertes, cobraron la vida de indígenas, de hermanos que movilizados estaban reivindicando además una identidad que se desarrolló a lo largo de los 14 años de construcción del proceso de cambio, de las libertades democráticas, de una democracia verdaderamente participativa y intercultural, intercomunal. Ese era el sentido. Los golpistas trataron, a través de sus agencias, de un brazo casi operativo, armado, que tenían pues en los medios cooptados, en las corporaciones que le sirven a la oligarquía en este país, la difusión en sentido de que la gente que estaba en las calles
eran unos indios masistas, salvajes, terroristas, conspiradores, sediciosos, vándalos, etc. Y no era la gente que estaba resistiendo a esta acción terriblemente pueril. La gente salió convencida en Sacaba, en Sencata, en Huayllani, en el Pedregal, en los Rosales, que había que defender además la vida, porque las connotaciones que tuvo este golpe en los inicios, recordemos, fueron pues de mensajes de muerte, de acciones de muerte. Se secuestró gente, se amenazó, se incendiaron los tribunales electorales con gente adentro. El señor Marco Pumari con sus grupos paramilitares asaltó el Tribunal Electoral de Potosí con funcionarios, con servidores públicos adentro. Lo propio hicieron en diferentes lugares. En Oruro incendiaron la casa de la hermana del presidente Evo Morales, y al hermano de Evo Morales le echaron gasolina para amenazar quemarlo en vida. Tenemos nosotros evidencia, en nuestro comité hemos avanzado también en la investigación y lo vamos a mostrar y presentar, que también han tenido una directa relación de participación material e intelectual en la quema de la Chiquitanía. Y ahora estamos viendo, en este tiempo, que nuevamente este síndrome perverso del incendio, de la quema, del amedrentamiento, de la acción terrorista, lo han vuelto a posesionar, pues. La anterior semana han quemado la sede de nuestros hermanos de la Federación de Campesinos en Santa Cruz. Entonces, todo este escenario, en resumen, lo estamos recordando con dolor, con un sentimiento contrario, porque la impunidad campea, porque los principales, la mayoría, casi todos de los responsables del golpe de 2019, están paseándose en las calles, están accionando políticamente para pretender volver a llevar adelante un golpe de Estado y volver a ensangrentar a nuestro pueblo. Por eso tiene que existir una acción conjunta, unitaria, para que de una vez estos operadores de justicia que están durmiendo el sueño de los impunes, no de los justos, tomen su acción y cumplan lo que dice la norma y la Constitución para llevar adelante los procesos y hacer justicia. Perfecto. Juan José Bedregal, analista, economista. Estas masacres terminan con este golpe, ¿no es cierto? Es parte de este golpe del 2019, donde se quita a los bolivianos el derecho a la educación, el derecho a la salud, y en materia económica pues se afecta grave, porque se habla de los respiradores, por ejemplo, que adquieren, pero lo hacen de una forma de tal manera que son más para los bolsillos de las autoridades de ese momento. Un criterio tuyo acerca de lo que estamos hablando. Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, la irrupción del periodo democrático ocurrida en noviembre de 2019 se ha constituido en una regresión total del sistema democrático, de la sociedad boliviana, de nuestro propio sistema político. Hemos retrocedido ya, la parte social y política lo ha reflejado muy bien Aldo, hemos retrocedido a las épocas de las dictaduras más cruentas, y esto también ha influido en lo económico. Hemos visto cómo han retornado los opinadores de la derecha neoliberal, aquellos que añoraban las políticas económicas gonistas como la capitalización, la privatización, la devaluación. Todos esos fantasmas han retornado de la mano de una política de lo que se conoce como golpe blando, ¿no? Estos son el manual para socavar las democracias que viene pues del gobierno norteamericano, publicado por Gene Sharp, que se basa en las noticias falsas, en la guerra de baja intensidad, modificar la opinión pública a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y eso es lo que hemos vivido y hay que destacarlo como fue. Un golpe que ha trastocado la opinión pública a través de la instalación de narrativas falsas. En el ámbito económico venimos escuchando más de una década este tema de que Bolivia va rumbo a la catástrofe económica, rumbo a convertirse en Venezuela o en Cuba. Nunca ha ocurrido eso, lo vienen repitiendo desde el 2007.
cuando teníamos una inflación que casi llegaba al 8-9% y ya muchos analistas se rasgaban las vestiduras. Se controló la inflación, se alcanzaron tasas de crecimiento importantes el año 2013, el promedio 2005-2019 nos da cuenta de un crecimiento promedio del 5% anual, que es superior a todos los 20 años del modelo económico neoliberal, donde tuvimos un crecimiento mísero de tan solo 3% anual. Esto ha repercutido en que el Producto Interno Bruto se haya cuadriplicado de 9.000 millones de dólares en 2005 a 44.000 millones de dólares al cierre de 2019. El Producto Interno Bruto per cápita, es decir, una medida del ingreso que teníamos los bolivianos, también se ha cuadruplicado en este periodo 2005-2019. Todos esos logros a nivel económico han ido siendo desmerecidos y criticados y totalmente invisibilizados a través de la manipulación de la opinión pública. Y ya que han visto que a nivel económico esto les daba rédito, han empezado a hacerlo a nivel político. Si recuerdas, empezaron con el referéndum de 2016, le inventaron un hijo al expresidente Evo Morales. Posteriormente ocurrió con este tema del Código Penal, donde inventaron que se estaba criminalizando a los profesionales, y culminaron rabiosamente con la mayor mentira en la historia de Bolivia, que es el supuesto fraude del 2019, que nunca ha existido. No hay pruebas, van 3 años, no existe una sola prueba de la comisión de un fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019. Sin embargo, a través de la instalación de esta narrativa, los medios del famoso cartel de la mentira, Red 1, Página 7, Unitel, El Deber, El Diario, etcétera, han posicionado esta narrativa y han generado estos luctuosos hechos de violencia. En el fondo, ¿cuál estaba? Pues el cambio del modelo económico. Hemos visto retornar a los operadores económicos de la derecha neoliberal. Hemos tenido de ministro de Economía al señor José Luis Parada, un señor que ha sido asesor de la gobernación cruceña con Rubén Costas, asesor de la Confederación de Empresarios Privados en la época de Banzer. Hemos tenido también a Óscar Ortiz, que hay que decirlo, recibe financiamiento para su ONG directamente de parte del gobierno de Estados Unidos y de la CIA, para difundir estos mensajes en contra del modelo económico y a favor del fundamentalismo del libre mercado. Es a lo que se dedica Óscar Ortiz. Y por último, Branko Marinkovic, que es un miembro de la casta de origen croata, que detenta el poder sobre las tierras, sobre los latifundios en el oriente boliviano. Esos han sido los 3 ministros de Economía de la señora Yanine Áñez, lo cual nos refleja una regresión total a una política económica donde se han desmantelado las empresas públicas, se ha desmantelado el modelo económico boliviano, se ha puesto en riesgo la estabilidad de la moneda, se ha puesto en riesgo los ingresos de la población. Solamente basta con revisar las estadísticas del sistema financiero durante el golpe de Estado, durante los días más crudos con las 2 masacres de Sencata y Sacaba, se ha retirado una gran parte importante de los ahorros del sistema financiero. La gente acudimos, yo mismo lo hice, temía por la estabilidad de mis ahorros, retiré mis ahorros del sistema financiero, y lo propio hizo un montón de familias. Volvimos a la época del colchón bank, donde preferíamos guardar nuestros ahorros bajo el colchón que tenerlos en una institución financiera. Yo te recuerdo, a principios de siglo, el gobierno de Banzer aumentó las tasas de interés y mandó a la quiebra a un montón de pequeños prestatarios. Llegaron a tomar lo que era la superintendencia de bancos esa vez. Ocurrió lo mismo, se desreguló el crédito de vivienda de interés social, el crédito productivo, se le dio total tuición a los bancos para reprogramar o no, si querían, las tasas de interés y las cuotas de los prestatarios durante la pandemia. Y por supuesto eso ha sido coronado por reverendos casos de corrupción, como aquellos que manchan el desfalco de Entel, a vista y paciencia de al actual alcalde de La Paz, Iván Arias, por su presidente de Entel, que era Elio Montes.
hemos tenido el desmontaje de mi teleférico, sabotaje a empresas públicas como San Buenaventura, como la planta de cemento, la planta de urea, proyectos hidroeléctricos. La exportación de energía eléctrica ha sido frenada por el gobierno de facto, y culminando por supuesto en ese horrible caso de los respiradores, donde nos han robado en plena pandemia implementos de salud que eran necesarios para la población boliviana. Se ha preferido rociar las ciudades con agua bendita y con pastores que adquirir pruebas de COVID-19, que adquirir medicamentos para el COVID-19, realizar pruebas masivas. Eso nunca existió. Se prefirió una política de terror y de represión a través de los organismos policiales y militares, en lugar de sacar brigadas de salud y de llevar salud al pueblo. Y por último, y como último acto de infamia, pues se ha privado a los niños del más vital derecho a la educación, ¿no?, con la clausura infame del año escolar. Perfecto, muy gentil. Muy bien. Han pasado 3 años, este sábado estamos recordando eso de la denominada masacre de Sencata y Sacaba. Las juntas vecinales han sido actores principales de este hecho de resistencia al régimen de Yanine Áñez. ¿Qué nos puede hablar sobre este particular don Mario Mita, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia? Bueno, yo creo... es cierto lo que decían los compañeros panelistas, que hemos vivido momentos muy críticos en Bolivia, pero lamentablemente cumpliéndose 3 años de este masacre no hay justicia. Lamentablemente muchos de nuestros vecinos han fallecido en el Alto, igual en Sencata, hermanos campesinos, y creo que tenemos que reflexionar. Nosotros como Confederación Nacional de Juntas Vecinales vemos con mucha preocupación que la justicia hoy no está haciendo justicia. Por eso en algunas reuniones decían nuestros vecinos, nuestros dirigentes, de que cuidado, que el pueblo se levante en contra de la justicia. Ya basta, estamos viendo mucha retardación de justicia. 3 años, imagínense, de que no podamos tener justicia. Ahí están las pruebas contundentes. Ahí está el masacre que han hecho. Lamentablemente, creo que este escenario nunca más tiene que volver, y es por eso que hoy, por lo menos, todas las organizaciones sociales a nivel Bolivia estamos bien organizados, porque volver a ese escenario, estamos viendo hoy Santa Cruz nomás, volver otra vez a ese escenario a nivel nacional es terrible. Hemos sufrido en su momento, nosotros como dirigentes, principalmente nuestros hermanos vecinos andaban ocultos para que no los puedan encontrar. Creo que ha sido días donde no quisiéramos recordar ya nunca más que ocurre esto. Lo peor es que Bolivia estaba en subida, económicamente, en desarrollo, en todo ámbito. Llegó el golpe y ¿qué pasó? Alguien decía de los panelistas, hemos retrocedido hacia atrás. ¿Cuántos recursos económicos hemos perdido como bolivianos? Con ese recurso podíamos haber hecho escuelas, hospitales, el tema de salud en los barrios marginales que hoy necesitamos, el tema de servicios básicos, el tema del agua hoy que no llueve. Imagínense tantas cosas que se podían hacer. Es por eso que en las diferentes reuniones que hacemos hay una evaluación y hay una indignación por la justicia. Es por eso que yo vuelvo a reiterar, cuidado que se levante el pueblo contra la justicia. Debe hacer de una vez, con tantas pruebas que tienen, de una vez hacer justicia y no hacer sufrir al pueblo boliviano. Perfecto, me ha dado pie para la segunda ronda de consultas. Eso que está señalando que la justicia lamentablemente no está actuando. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Blanquita, vamos con el primer resumen.
Pachi Rubén, que hay juicio de Yanine Áñez, Chaimanta Parlarinchi, que Kim Sawatata Yuarichanchik, Chakay Masacre Manta, Sacaba, Sencata, Guayani, Chaimanta, que hay zona sur, Tucuiladupi, Yactamasis, cargan masacres, ¿no? Chay masacre, Chayachimun, que hay decretamunku, que hay militares, Chaimantas policiales, Tucuy, que hay Chakay Santa Cruz Manta, ¿no? Que hay Camacho, que hay Rómulo Calvo, que hay mismos autores kunan chayari muy tamuna chanco, que hay en Bolivia Manta, Nespa. Sin embargo, mana justicia cancho que hay Kim Sawatapi Rubén, sin embargo, que hay indígenas, que hay gremiales, toco humildes una cunas, paikunas paganco, paikunas uañunco, más que hay masacre picarganco, además de violaciones, vulneración de derechos, toco y macargan, pero que kunan nipi chaipis chahwarimuncuchu, mana justicia cancuchu, mana mañashancuchu justicia tanispa y mana llancashancuchu que hay justicia nispa remarcó Aldo Michel, que hay chaimanta chayarimun además Mario Mita, que hay presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, Painin, si mana justicia cancho, los cerimongaco que hay pueblo, piñasca los cerimongaco y chahuarimongaco mañangaco, paikunas justicia tacanancama. Chaimanta que hay golpe de estado chayarimon, economía ta perjudicamon, mana kepaman kutirinchi, nespa que hay economiawan, nespa remarcó economista ministro, paikunas trataringaku ganinguatas que hay golpe de estado Estados Unidos wan nespa que hay arakunawan paikunas remarcorikunku nespa kunahuasmanta kutirimuita monashanku Rubén. Perfecto, estábamos en el programa Dialogando con el Pueblo, tratando el tema referido a la masacre de Sencata y Sacaba. Consulta que quiero hacer y que me dio pie don Mario. En la actualidad, muchos protagonistas de los que han sido en el golpe del 2019 y esta masacre de la que estamos hablando en Sencata y Sacaba, pues han sido los mismos que realizan todavía en este momento, se dice, una dictadura local en Santa Cruz, porque convocan a un paro obligado, en realidad que no es un paro, es un bloqueo con una serie de abusos provocando la muerte. Y bueno, doctor, lo que pasa, ¿qué es lo que está sucediendo con el Ministerio Público que hasta este momento deja que suceda estos hechos, habiendo tanta evidencia ya sobre hechos ilícitos, hechos que tienen que ver incluso con la muerte de personas? En el periodo de los 11 meses de terrorismo de Estado, manejados, dirigidos por Murillo desde el Ministerio de Gobierno, por Fernando López desde el Ministerio de Defensa, en concomitancia con todo el gabinete de la señora Áñez y la gente que estuvo en el tiempo, también casi encriptaron un aparato represivo, poniendo en sumisión a los fiscales y a la gente, a los operadores de justicia. No vamos a olvidarnos que los 1.500 perseguidos y presos políticos recibieron la acción de los fiscales para ordenar imputaciones, para santificar y sellar persecuciones, para llevar a la cárcel a hermanos. Los cautelaban y los enviaban a San Pedro, a Chonchocoro, a la cárcel de Potosí, en Cochabamba, etc. En menos de 12 horas. Los jueces, los fiscales actuaban prontamente. Esta estructura, no digo totalmente, pero una buena parte de esta estructura se ha mantenido pues en la fiscalía, en los juzgados. Estos mismos operadores de justicia que se coludieron con los golpistas están ahora administrando los procesos contra los responsables del golpe. En cierta forma y de manera concreta son jueces y parte. Han sido parte del escenario represivo. El fiscal Mejillones aquí en La Paz, la señora Sarina Guardia, fiscal en La Paz, el fiscal Pericón aquí en La Paz, todos comandados inicialmente, además, en el conocimiento, en la concomitancia del fiscal Lanchipa, bajo conocimiento de esta autoridad, operaban pues, y le trataron inclusive de echar su agua bendita, entre comillas,
a las masacres de Sencata, Sacaba, Guayllani, Montero, actuaron impunemente los fiscales en Santa Cruz. Esa misma estructura se ha mantenido y se ha sometido a los designios, pues, de la gente del golpe. Por eso es que estos procesos no avanzan. Hay un pacto subterráneo absolutamente perverso, corrupto, porque los corruptores, los que indujeron a estos fiscales, a la gente, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a cometer actos criminales violatorios a los derechos humanos, también sometieron y también se coludieron con estos operadores de justicia corruptos. Y ahora, obviamente, hay pues la posibilidad de que les pasen factura. Y han ido respondiendo sistemáticamente a esta condición para no llevar adelante la investigación. Un caso concreto como ejemplo, el denominado caso Golpe 1, está estancado. Hay acciones de investigación menores, medianas, que no se han cumplido en estos últimos 2 años. Es una barbaridad. No se ha hecho una inspección ocular al hotel que está ubicado en la zona sur, que albergó a Camacho, a los grupos paramilitares, a la gente. No se ha hecho una inspección completa, abierta, a la Universidad Católica donde se reunieron los que conspiraron: Mesa, Camacho, Tuto, Quiroga, Doria, Medina, Ricardo Paz. No han terminado de tomar declaraciones informativas a 32 personas que han sido sindicadas. Resulta que convierten las convocatorias, las citaciones, y al señor Mesa lo convocan como testigo, cuando el señor Mesa es responsable, sindicado además por otras declaraciones, inclusive por declaraciones de los mismos protagonistas del golpe de 2019. Yo he hablado en el mes de febrero de este año con el fiscal Lanchipa, lo hago público, lo hemos emplazado en Chuquisaca, hemos pedido audiencia, y me ha comprometido la posibilidad de que en marzo lo convoquen a Camacho, a Calvo, en otro proceso que nosotros hemos iniciado. Nunca lo hizo. Y nunca dijo cuál es la condición de su negativa. ¿Por qué se niegan a llevar adelante los procesos, a convocar, a hacer declarar a Camacho, a traerlo a La Paz a declarar, a cautelarlo? Estaba en la punta de la lengua del fiscal Lanchipa, lo abro esto públicamente, decirme quién lo presiona, quiénes lo presionan. Hay una mano negra en determinados establecimientos y lamentablemente también en determinados establecimientos de la administración de gobierno. Yo tengo que decirlo. Penosamente lo hemos denunciado, lo vamos a seguir haciendo en procura de defender este establecimiento constitucional que lo han construido los bolivianos. El voto de octubre de 2020, la marcha del millón, las movilizaciones. Esta certidumbre económica que estamos viviendo, que quiere ser afectada por los autores del golpe de 2019, y que además tiene un papel esencial por parte del presidente Arce Catacora, también está en riesgo, está en peligro. La gente que ha operado el 2019 no ha cesado su condición conspirativa. Y hay, lo reitero, una responsabilidad omisiva, negligente, de parte del fiscal Lanchipa, los fiscales en La Paz, ni qué decir los fiscales en Santa Cruz. Están en el bolsillo de los golpistas, están en el bolsillo de Calvo. Calvo tiene 35 procesos, 13 procesos penales. Apenas lo han cautelado en uno, le han dado detención domiciliaria, pero viola pues la detención domiciliaria, organiza cabildos, miente, promueve la acción de grupos paramilitares. Ese es el grado de impunidad que ha sido latente. Después de los 11 meses de terrorismo de Estado, en los que el fiscal Cosío, aquí en La Paz, ordenaba aprehensiones, actuaban en fuerzas combinadas. El señor Yuri Calderón de la policía ordenaba dar uniformes para cubrir sus acciones de extorsión, de atraco, de asalto, a la señora Melisa Ibarra y su grupo paramilitar Kilómetro Cero aquí. Salían a atracar a la zona sur, a zonas diferentes en La Paz en las noches. La policía pedía carnet de identidad o barbijo y multaba en el acto a los ciudadanos con 200, 300 bolivianos. Se detuvo gente en medio de la pandemia a hermanos solidarios del Chapare, de las federaciones del trópico, que llevaban alimentos para los pobres en Bolivia. Los detuvieron, los cautelaron y los llevaron a la cárcel.
tenemos una veintena de dirigentes vecinales de la zona La Paz. Aquí está el hermano presidente de la Confederación, que todavía cargan procesos judiciales, no han cerrado. Y eso ha sido alimentado por los operadores de justicia. Se ha combinado un factor de lenidad, de postración, de inconcurrencia a los procedimientos, de incumplimiento a la norma, de denegación de justicia por parte del Ministerio Público, y se ha conjugado lamentablemente con la gran capacidad de corromper, de controlar que tienen los responsables del golpe. ¿Cuánta plata ahora está invirtiendo el señor Fernando Camacho, Rómulo Calvo y quienes financian este paro y bloqueo obligatorio a palos, no solamente para promover violencia, sino para controlar la justicia? Hace 2 días, vergonzosamente, un juez en Santa Cruz y los mismos fiscales han puesto en libertad a delincuentes, a gente que ha incendiado las sedes sindicales, que ha apaleado gente. No han tenido la capacidad investigativa, real, objetiva, de asociar estas conductas delictivas a las 4 muertes que se han dado en este último paro. ¿Qué íbamos a esperar, pues, de los operadores de justicia? Ayer hemos recordado el asesinato del periodista, del comunicador Sebastián Moro, argentino, que luego de una persecución, luego de una infiltración además que hubo en la CESUTCB, porque ahí operaron los grupos paramilitares, la gente rodearon, cercaron, fue muerto, fue asesinado. ¿Y qué ha pasado con la investigación? Absolutamente no ha avanzado, no corre. Los familiares, la madre, los hermanos en Mendoza, en Argentina, conmovidos con esta condición. Sebastián Moro ha sido asesinado. Y resulta que los investigadores y los fiscales son los mismos que han operado operativos para detener gente en el periodo de los 11 meses de terrorismo de Estado. En esas condiciones, la impunidad que ha sido fomentada se ha convertido en un nuevo estado de conspiración, de golpe. Lo dijeron con propiedad, usted lo dijo con propiedad. Parece que hay un gobierno de facto en Santa Cruz, promueve la represión, priva el derecho al trabajo, hace golpear gente, matan gente. Uno se despierta en la mañana y parece que estuviera en Santa Cruz el gobierno de la señora Áñez. En esas condiciones está. Y tienen que saber los operadores de justicia, los jueces, la sociedad, las juntas vecinales, nosotros, que no solamente estamos poniendo en riesgo el ordenamiento jurídico constitucional, está en riesgo la vida y seguridad de todos los bolivianos. Han ahondado la crisis de credibilidad que tiene el sistema judicial. De 10 bolivianos, 9 no creen en la administración de justicia. Están haciendo un daño terrible, institucional inclusive. Yo me quedo ahí. Perfecto, muy gentil doctor. Juan José, se afectó la educación nuevamente. En esta ocasión, en Santa Cruz, no han podido pasar clases. Se afectó el derecho a la educación. También el derecho a la salud, porque muchos enfermos con cáncer no han podido ser tratados. Los enfermos renales, por ejemplo, no han podido llegar a su hemodiálisis. Y claro, en materia económica se dice que se ha provocado un daño económico por lo menos más de 1.000 millones, se hablaba hasta el pasado miércoles. ¿Tiene una cifra hasta hoy sábado cuánto se ha afectado en materia económica al país? ¿Cuánto nos ha afectado este problema de Santa Cruz? Efectivamente, el daño económico por el paro cívico ya totaliza los 1.036 millones de dólares. Y algo aquí hay que destacarlo, el 25% de ese daño económico se lo lleva el sector agropecuario. Esto representa pérdida de ingresos no solo para el departamento de Santa Cruz, esto afecta tanto a los trabajadores, esto afecta a la siembra, esto afecta a la zafra del próximo año, tiene efectos a futuro también, además, ¿no? Los exportadores, por mucho que sean quizás amigos del comité cívico, están perdiendo también, la casta empresarial está perdiendo. Pero algo muy importante y quizás lo más destacable de estos 1.036 millones de dólares, la mayor parte de la factura la pagan las familias más vulnerables. No hay que olvidar esto,
las familias que tienen ingresos más bajos son más en Santa Cruz. ¿A qué me refiero a esto? Existe una mayor desigualdad de ingresos en la ciudad de Santa Cruz. Y podemos ver la desigualdad en estos escenarios del paro cívico. ¿Cómo es que los supermercados siguen abiertos? ¿Cómo es que medios de comunicación, los que son de propiedad de la élite cívica cruceña, como Unitel, Z1, El Deber, siguen operando con normalidad? Las empresas agroexportadoras siguen trabajando con normalidad, pero ven afectadas sus operaciones. Cumplen sus compromisos de exportación, pero están sacrificando a costa de ello el mercado interno, y esto pone en riesgo la seguridad alimentaria. Hemos visto casos en los que los supermercados cruceños tenían desabastecimiento. Se llegó a cobrar 80 bolivianos por un pollo entero. Estos escenarios de desabastecimiento, interrupción de la cadena de suministros, impactan directamente en las familias, porque se dificulta el acceso a los productos de la canasta básica, se incrementa el precio de estos y por lo tanto se reduce el poder adquisitivo del salario, de los pocos ingresos que de por sí ya se perciben. Estos se ven afectados por una segunda partida con la subida de los precios. No olvidemos que, como lo decía al principio, el efecto del paro cívico recae más en los trabajadores que no pueden llegar a sus fuentes de trabajo, en los comerciantes que pierden la venta del día, en los transportistas que dejan de salir a trabajar. Estos son los sectores que están pagando el pato, como se dice. Y aparte de verse obligados a quedarse en sus casas, resulta que sus mínimos ingresos se ven afectados por la subida de precios. Por si fuera poco, cuando ya la situación pues comienza a escalar y se ven obligados por la necesidad a salir a trabajar, se encuentran con los grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, con sus puntos de bloqueo donde hay que pagar un boliviano para que pase la bici, 3 bolivianos para que pase la moto y 5 bolivianos para que pase un auto. Esto recae en el incremento de los pasajes también. Y el que quiere llegar a su fuente de trabajo, o lo obligan incluso las empresas a acudir a su punto de trabajo, tiene que estar pagando además los peajes. Esto reduce aún más el ingreso familiar. Por eso es que a estas alturas ya hemos visto que el paro cívico está cayendo por su propio peso. Se está viendo hundido sobre los millones de personas silenciosas que están residiendo en la ciudad de Santa Cruz y que tienen que salir a trabajar. La normalidad poco a poco está enterrando al paro cívico, y ahí tú ves, ¿no?, los medios de comunicación, como te decía al inicio, instalando esa narrativa del paro pacífico, ¿no? Muestran señoras dedicándose a hacer zumba en la calle, muestran tamboritas ahí haciendo unos buris, churrascos, fiesta en las rotondas, pero no muestran el otro lado. No muestran a los grupos violentos que atacan el Plan 3000 cada noche. No muestran a los grupos que se alcoholizan en las rotondas y amanecen lamentablemente botados ahí en plena vía pública. No muestran a los más de 180 heridos que se han contabilizado en estos días. No muestran tampoco las violaciones grupales que se han observado. Se ha deteriorado la situación de derechos humanos y la situación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se ha visto perjudicada la economía familiar, y esto, quiero hacer énfasis, no se termina con el levantamiento del paro cívico. El efecto en la economía ya es palpable, se ha destruido el aparato productivo en muchas partes. Las empresas se han visto imposibilitadas de abastecer a mercados del interior del país. ¿Esto qué significa? Pierden mercados. Por más que el modelo cruceño, el supuesto modelo cruceño, se digne de ser exportador, gran parte del mercado de la producción cruceña
agroindustrial es el mercado interno boliviano. Y el mercado interno se ha visto obligado a recurrir a otras fuentes. Esto para la economía cruceña representa pérdida de mercados. Por más que estén sacando su producción a exportación, los inversores que vienen del extranjero están pensándolo 2 veces antes de poner su dinero en Santa Cruz. Ya se han suspendido 2 conciertos internacionales. Por trivial que suene esto muestra que está perdiendo la confianza del sector empresarial. ¿Te das cuenta? Entonces ahí esto va a repercutir en que las empresas también pierden flujo de caja, es decir, dejan de recibir ingresos, tienen que proyectar menos inversiones a futuro, y esto tiene una repercusión a mediano y largo plazo, porque también la inversión extranjera de la que se precia el supuesto modelo cruceño va a dejar de llegar. Si te das cuenta, el aparato productivo cruceño se está afectando a sí mismo. Los cívicos están destruyendo su propio supuesto modelo. Los contratos de exportación perdidos no se van a recuperar. Las inversiones que han dejado de llegar estos días a Santa Cruz no se van a recuperar. Y esto a largo plazo también impacta en la reducción del empleo. Y vuelve el impacto por tercera ronda ya a las familias, que perdieron ingresos por no poder salir a trabajar, perdieron poder adquisitivo por la inflación de los productos alimenticios, y a futuro se van a perder empleos. Triple impacto a las familias y a los sectores más vulnerables. Qué pena, complicada situación. Don Mario, la Confederación de Juntas Vecinales a nivel nacional se ha declarado en estado de emergencia, y habrá que señalar que prácticamente la gran mayoría de los vecinos se dedica a la actividad informal, y sin duda esta situación complicada en Santa Cruz está afectando al sector de los vecinos. ¿Cuál es el reporte que usted tiene de Santa Cruz como organización matriz de las juntas vecinales sobre este tema? Mire, el tema de Santa Cruz es un tema muy complicado, porque hemos visto en este momento, desde que ha iniciado este paro, de que no hay un paro así de conciencia, de personas. Es un paro obligado. Ojalá estarían ahí bloqueando por lo menos personas, lo ponen llantas, lo ponen hilos, lo ponen alambres, y listo, se van a sus casas y felices y contentos, están ganando su sueldo, están comiendo felices. Y lo peor es que las empresas, estos grandes empresarios, siguen trabajando, obligándole con esas pitas en las calles a que no asista el vecino, el gremialista, a su fuente laboral. Porque vecinos que viven en los barrios son albañiles, comerciantes, artesanos, con diferentes ramas que existen, que viven del día de ganar. En esa línea creemos que estas últimas reuniones que hemos tenido en la ciudad, aquí en La Paz, en forma virtual, el reporte que tenemos que las juntas vecinales no están parando y no van a parar, están en contra de esto, pero sí, como alguien decía de los panelistas, les están obligando con este escenario de pitas, llantas, cobrando 1 peso, 5 bolivianos. O sea, yo no sé, le han puesto vivir, o le han dado esa autoridad. Tú decías claramente, parece una dictadura cruceña. Imagínate, le están obligando. O sea, si yo que no quiero parar, no me van a obligar a mí a parar. Si yo tengo un trabajo, tengo que ir a trabajar. ¿Por qué el empresario está trabajando entonces? Se ha visto en las redes sociales. Los empresarios han ido a trabajar y están trabajando y están generando sus recursos económicos. Claro, no les afecta a ellos. Imagínense, en este momento ya va a ser 1 mes y van a cobrar sus sueldos felices los que trabajan en la institución pública, la gobernación. Por eso nosotros, cuando decíamos de que empezó este paro, solamente era una cortina de humo para no demostrar, o para que el gobernador no esté en esa línea de donde se ha criticado. ¿Por qué? Porque en este momento, si vemos las estadísticas del avance de los proyectos, de lo que haya hecho la gobernación, no hay manacancho, 0.
Por lo menos las juntas vecinales están molestas de ese tema. Yo no he visto al gobernador que haya inaugurado una obra de impacto. Solo ha inaugurado esas obras que ha hecho el anterior gobernador, que es Rubén Costas. Hasta él está criticándole. O sea, parece, yo personalmente, cuando las juntas vecinales hacemos un análisis, vemos que al gobernador y Rómulo Calvo, lo único que les interesa es un interés personal y político. Porque interés personal, porque seguramente están velando un interés político para las próximas elecciones. La alcaldesa de Lato le decía, ¿por qué no ganan elecciones y dejan de parar? Lógico, que dejen de parar, que dejen esa economía crecer, que dejen trabajar a la gente humilde día a día. ¿Por qué estamos coartando derechos? ¿Es una dictadura? Nos preguntamos. Por eso creemos que estos últimos acontecimientos que hemos reprochado como juntas vecinales, vemos y nuevamente pedimos al fiscal, a la policía, que no sean, y el órgano judicial, que no sean cómplices. Yo no veo policías que ronden y que den control a los grupos vandálicos que están yendo a pegar. Anoche nomás parece que han atacado el Plan 3000. ¿Cuántos heridos? Están asaltando las tiendas en el Plan 3000. ¿Qué tiene que ver esa pobre gente? Quieren trabajar ellos. Esos vecinos quieren trabajar. ¿Por qué no actúa la fiscalía de oficio? Ese dice la condición política del Estado. Aquí el doctor no me va a dejar mentir. ¿La policía dónde está? Pareciera fueran cómplices. Entonces, creemos que este escenario preocupa y nosotros estamos en estado de emergencia y tenemos varias determinaciones que hemos tomado y bueno, vamos seguramente en el transcurso del tiempo lo vamos a plasmar esto, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muy gentil, estamos ingresando, Blanca, a la recta final del programa, pero aprovechemos estos minutos. A ver, a manera ya de despedirnos, una reflexión y dos, el tema de Luis Fernando Camacho, quien hace poco dijo que va a participar de manera, dice, virtual en una conferencia en México, ¿no es cierto?, hablando sobre el tema de la democracia. ¿Este señor no debería estar ya detenido, doctor? A ver, la condición de impunidad de la familia Camacho, está el padre, el hijo, de los Calvo, del propio Carlos Mesa, se ha convertido y se ha naturalizado en una conducta política. Es como si García Mesa reviviera y se convirtiera en candidato en las próximas elecciones, o Arce Gómez. En esta condición, el señor Camacho ha impregnado de acciones abusivas, de acciones temerarias, de acciones totalmente previstas para atemorizar, amedrentar a la gente. Cuando posesionaron el golpe de 2019, Camacho, Mesa, Tuto, Quiroga se llenaban la boca de democracia, de libertad. Vamos a tumbar al tirano, decían. Es decir, estaban hablando los represores, los torturadores, los golpistas de libertad, de democracia. La acción del señor Camacho, además, en este momento, es de confesión flagrante, porque en su torpeza, en su absoluta incapacidad de generar un liderato político de calidad, peor de administrador de la cosa pública, lo que hace es inferir amenazas. Él ha hecho una lectura y ha copiado un patrón de conducta y de proceder de Pablo Escobar de Colombia. Lo dijo en sus discursos del 2019. Por eso Calvo y Camacho hacen listas para provocar, entre comillas, la muerte civil, dice, de los traidores, o sea, de quienes no comulgan con su acción violenta, con su intento de golpe, con el paro a palos, tienen que ser seguramente sancionados. Y manejan muy fácil el término de muerte, de acción. Esta es una conducta, además, en el orden incluso de rasgos psicológicos, sumamente peligrosa. El señor Camacho y el señor Calvo, yo lo digo públicamente, tendrían que someterse a un narcotest, porque hay muchas denuncias de que son consumidores de droga. El 2019 ya conocíamos de estos estados, de esta condición en la que ordenaban golpear, asaltar. Han hecho de la generación de violencia la única táctica y estrategia para llevar adelante no un proyecto político, una ambición de poder,
una ambición de intereses económicos. Aquí lo decía con propiedad el licenciado. Han dañado además la economía con la perpetración de actos de corrupción gravísimos. Camacho, lo primero que posesiona en los primeros 15 días después del golpe y de gobierno de facto de la señora Áñez, por ejemplo, es la condonación de 30 millones que debía al fisco, a impuestos nacionales, su familia, sus empresas. El señor Iván Arias le da luz verde para que Elio Montes saque Entel. Lo pescaron con $350,000 en el aeropuerto de Miami, después de renunciar un día antes al cargo. Lo mismo hicieron con BOA. Camacho viabilizó la presencia de empresas privadas como Amazonas para que administren BOA, para que se hagan de ese mercado. Han provocado además daño económico, inclusive en el orden de la administración de tierras. Branko Marinkovic ha dispuesto pues que el INSA Nacional le otorgue más de 25,000, 50,000 hectáreas que recientemente han sido recuperadas. Es una lógica perversa. Es la expresión de una burguesía, de una oligarquía decadente. No tienen proyecto de país, no tienen proyecto político, y hacen del robo, del asalto, de la acción violenta, la única receta, por eso lo dicen siempre, para seguir usufructuando y medrando del Estado, del poder, y tener una condición de privilegio frente a los pobres en Santa Cruz y en Bolivia. Muy gentil. Juan José, tu última intervención, por favor. Bueno, muchas gracias por este espacio. En principio yo creo que hay que señalar lo siguiente. El paro cívico, que ya lleva actualmente 28 días, representa la reinstauración de ese modelo cuasi feudal que existía en la época de los terratenientes, de los patrones en el oriente. Al llamado del señor feudal, del patrón Camacho, resulta que tienen que acudir todos sus leales siervos al Cristo, alabar al patrón y hacer cumplir sus designios rotonda por rotonda. Esto se ha convertido en una feudalización en pleno siglo XXI, de una sociedad que está en transición, porque hay que entenderlo así. La migración masiva representa para Camacho y la élite cruceña una amenaza a su forma de control de la sociedad cruceña y a su poder mismo. Se está viendo que la mayoría de migrantes, de habitantes de los cinturones de pobreza, de las zonas más alejadas de Santa Cruz, son los primeros que han desacatado el paro. ¿Por qué? Porque es gente que necesita trabajar y que en última instancia no tiene por qué someterse al dictamen de un comité cívico, de una, ¿cómo lo llaman ellos?, de un gobierno moral. Es una institución arcaica el comité cívico, y es por eso que en estos días, en estos 28 días, no ha calado más allá de Santa Cruz el paro cívico. Se han cerrado a lo mucho unas 5 o 6 cuadras en el centro de Potosí a inicios de la semana. Y eso Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz lo ha agradecido hasta en sus documentos públicos, pero no ha trascendido más allá. Así que, bueno, esta forma de dominación que ejerce el Comité Cívico está destinada a perecer por su propia arcaicidad, por su propia atemporalidad y por el propio innecesario desarrollo de la sociedad cruceña. Perfecto, en un minuto, Mario, por favor, ya hemos llegado al final. Un minuto. Bueno, muchas gracias pues de este panel a todos los panelistas. Bueno, decir al pueblo boliviano que estemos alertas, que hay que unirnos todos los bolivianos y bolivianas, principalmente para defender nuestro desarrollo. No podemos permitir a estas alturas de que Bolivia siga retrocediendo. Otros países admiran de Bolivia. Un país tan pequeño tiene una economía estable, tiene una economía que está creciente, y cuando vienen estos opositores o gobiernos neoliberales, vienen a destrozar nuestra economía. Un mensaje para todos los bolivianos: la unidad, solamente la unidad. Muy gentil, Blanquita, te invito a despedir el programa.
un minuto Rubén. Chakay Aldo Michel pay rimarcuri muchaninta que hay jueces actúan ku chaninta chakay golpe de estado pi pay kuna wisqarqanku que runakunatas torturanku operadores de fiscales mana pay kuna chaninta actuarirqanku chakay golpe de estado pero kunan kay kamachuan wahmanta kutirimuita pay kuna llank'arimushanku kunan chaymanta Santa Cruz pe librita dejanku chakay presos kunata mana investigas pa Aldo Michel de Marconimo mana cancho justicia chakay maki kan yana maki nispa chakay Santa Cruz pi chay churamonku economía ta chaninta suarinku que Bolivia manta chaninta suarinku que fiscalía de oficio mana actuación que investigación suaita nomás suaita el gobierno de facto piruanku chayman wahmanta kutirimuita monanku suaita Bolivia manta monanku nispa Aldo Michel analistas tuku y remarcomonku. Muy bien, nos vamos. Puripuso. Hakuripuna. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto, amigos oyentes. Guajuticama. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.